día de hoy vamos a ver el segundo tema de esta serie que iniciamos la semana pasada, que se llama ¿cómo? Venga tu reino. Y el día de hoy el tema se llama El reino de Dios se ha acercado. Así se llama, el reino de Dios se ha acercado. Y hoy vamos a ver algo esencial, porque escuchamos mucho acerca de esto, ¿verdad? Hay, como mencionábamos la semana pasada, hay términos que luego son muy comunes para nosotros, que son frecuentes y que probablemente tenemos años repitiéndolos, diciéndolos, leyéndolos, pero no captamos la profundidad que tiene y de lo que trata. Y eso, pues ahora sí que es como el que tiene un libro y no sabe leer, no sabe lo que está ahí. Me explico con esto. Entonces, bueno, vamos a que Dios nos dé la capacidad, ¿verdad? Para capturar eso que Él nos quiere enseñar. Pero repito, es algo esencial que todo ser humano necesita. Ahora sí que mire, de esta no se escapa nadie, ¿sí? No se escapa nadie. Y es algo que solamente Dios tiene la capacidad de hacer. Y es de darle salvación al hombre. Es de darle salvación al ser humano. Hay muchas cosas que el hombre puede hacer, pero esto no. ¿Sí? Puede, no sé, ¿no? Habrá quienes dicen que no, pero puede poner aparatos en la órbita, ¿verdad? Y puede mapear el fondo del mar. Bueno, conocerlo poquito, nomás está desconocido como el 95%, ¿verdad? Pero puede hacer algunas cosas increíbles, la capacidad que Dios le ha dado. Pero escuche bien, salvar al hombre o salvarse no puede. Puede tener religión, puede saber mucho, puede hacer muchas cosas, pero salvarse solo Dios. Y como lo mencionamos en el tema anterior, vamos a estar aprendiendo con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su palabra, pues fundamentos que son esenciales, yo diría absolutamente indispensables para construir una fe bíblica. Ya hablamos de lo que en previo, ¿verdad? De lo que es la fe. Entonces, tenemos que ir poniendo ladrillo tras ladrillo para ir edificando precisamente una fe bíblica, una fe sana, porque no hay otra. Si es fe bíblica, está sana, pero si ya tiene mezclas, ya se infectó. Sí, si ya se infectó. Entonces, contéstele, ¿verdad? Entonces, con seguridad vamos a estar regresando a muchos de estos temas. Vamos a estar, como dijimos la semana pasada, viendo algunos grupos, ¿verdad? Más o menos sistematizado, y vamos a estar hablando acerca de salvación. ¿Cuántos necesitan aprender? ¿Cuántos quieren ubicar qué es el Evangelio? Qué importante es eso, ¿verdad? Luego nos decimos evangélicos y no sabemos, pensamos que ser evangélico es traer una Biblia de desodorante y cantar coritos los domingos, ¿sí? Y nada que ver. Entonces necesitamos ampliar, necesitamos profundizar en esto. Entonces les pido que me tengan paciencia, por favor. Vamos a ir al pasito, ¿sí? Y antes de empezar con el desarrollo, me gustaría repetirles algo que, bueno, quienes estuvieron en la escuela bíblica ya lo ubicaron, pero me gustaría pedirles que si algo no les queda claro a la hora de que su servidor está exponiendo, anótelo y siga escuchando. Si hay algún concepto, si hubo algo que dices, no me quedó claro, lo voy a anotar y voy a seguir escuchando, porque puede ser que en el transcurso de la exposición el Señor le ilumine y le dé la respuesta, ¿sí? Porque a veces ocurre como aquel, ¿no? Que, como dicen, buscando el burro y andando en él, ¿verdad? Como aquel que anda buscando el celular ahí en el auto, ¿verdad? Y con estoy buscando el celular y con la lamparita del celular, pero no lo encuentro, no sé dónde está. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Se rieron de nervios, yo sé. ¿Sí? O así, ¿en dónde están las llaves? Es que no encuentro las llaves, ¿verdad? Entonces, a veces nos pasa así. Por eso vamos a escuchar. Hay algo que no entendí, lo anoto. Por eso nosotros les invitamos, traigan con qué anotar, porque se nos olvidan las cosas.
Más aquellos que ya estamos en ese rango de edad que tenemos que tener mucha atención cuando subimos una escalera, ¿verdad? Porque si nos detenemos tantito es iba para arriba o para abajo. Entonces tenemos que ayudarle, ¿verdad? Como dijo aquel, dicen que fue Napoleón Bonaparte, yo no sé, no me consta, pero que el dicho es: más vale una tinta tenue que una mente brillante. ¿Sí? Entonces ahí se las dejo. Pero repito, ¿no? O sea, si hay algo que no entiende, ahí anótelo y lo comento otra vez porque a veces nos puede impactar algo que nosotros escuchamos así de primera y a veces nos quedamos ahí tratando de resolver esa duda y ya no estamos poniendo atención a lo que viene inmediatamente después. Entonces, vamos a ejercitarnos en eso, ¿les parece bien? Hay un pasaje que en donde vamos a echarnos un clavado, ahorita les voy a decir, y en ese pasaje se establecen las condiciones para la salvación. Digan conmigo, las condiciones para la salvación. Es muy sencillo, el evangelio es muy sencillo, esa es la verdad, ¿sí? Pero se establece las condiciones para la entrada al reino de Dios. Que si decimos venga tu reino, ¿de qué estamos hablando? Entonces se establece la entrada a ese reino, se establecen las condiciones para que ese traslado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, ¿sí? Pues se lleve a cabo. Establece ahí las condiciones para que, como vimos la semana pasada, es que Dios rompa el gobierno, que el maligno, el dominio, ¿verdad?, que Él tenía que tiene sobre el hombre, y arrebatarnos de ese gobierno para gobernarnos Él. ¿Sí? Yo le quiero decir esto y estarlo repitiendo: si Cristo no lo gobierna, lo va a gobernar algo o alguien más. Así de claro, así de sencillo. ¿Estamos aquí? Entonces, por favor, ponga mucha atención y observe cómo está ligado el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, con el reino de Dios. Y mire, tan es así que es en su primer mensaje, y ahorita si quiere ir abriendo el evangelio según Marcos, que es el evangelio más temprano, o sea, más cerca. De hecho, algunos que saben lo ubican en un tiempo en que fue lo primero que se escribió del Nuevo Testamento, ¿sí? A escasos 8, 10 años por ahí, cuando mucho, ¿sí?, del tiempo de la crucifixión. Entonces, es muy cercano, tiene cosas, mire, voy a hacer un paréntesis, pero a mí el evangelio de Marcos se me hace una riqueza impresionante porque como ningún otro tiene detalles de testigo presencial. Eso es maravilloso. O sea, hay cosas que dice ahí que solamente las pudo haber dicho alguien que estuvo viendo, alguien que estuvo ahí, ¿sí? Pero luego hablamos sobre el evangelio de Marcos, pero tiene un detalle impresionante. Y todo el propósito que está dando desde un principio es dejar en claro que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, así, ¿sí? Entonces, que podamos ver la absoluta necesidad de confiar en lo que Cristo Jesús dice que es necesario para llegar al arrepentimiento y así entrar en su reino y ser gobernados por Dios. Porque de lo contrario, como ya lo dijimos, será gobernado por alguien más. ¿Sí? ¿Estamos aquí? En Marcos capítulo 1, versículo 1, así empieza. Miren cómo empieza ese libro. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué contundente, ¿no? O sea, empieza con una declaración que es, y déjenme decirle, es igual a la que dice Juan, pero con palabras muchísimo más sencillas. Juan es más elaborado, Juan lo hace muy profundo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Pero aquí dice, este es el comienzo del evangelio. El evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así empieza todo, es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, evangelio, ¿qué quiere decir?
Aquí se refiere directamente a las enseñanzas del Señor, a cada una de las palabras del Señor. En otras palabras, Él está diciendo, este es el comienzo de lo que Jesús empezó a decir. Por aquí empezó. ¿A usted le interesa saber cuál fue el primer mensaje del Señor y cuál fue la base de todo su mensaje y de todas sus enseñanzas? ¿Sí? A mí sí, yo no sé ustedes, a mí sí me interesa. Y miren, para nosotros, cuando oímos la palabra evangelio, como muchas otras, siempre las asociamos con algo religioso, ¿sí o no? Es decir, ya decimos evangelio, Jesús, Dios, una religión, un determinado grupo, ¿sí? Pero en los tiempos del Nuevo Testamento, en el imperio grecorromano, vamos a decir, o en el imperio romano, pero con toda la cultura griega, en esa cultura grecorromana, déjeme ponerlo así, evangelio era una palabra que se utilizaba, de hecho era un lenguaje oficial, era una palabra que se utilizaba, repito, dentro del lenguaje oficial para anunciar, escuchen muy bien, condiciones y beneficios que tendría el pueblo con la llegada de algún emperador. Ya es de que fuera a subir al trono o de que ese emperador fuera a visitar a un lugar. Es decir, siempre cuando iba a ir el rey, que iba a llegar el emperador a una determinada región, no llegaba así como que ya llegué, sino enviaba emisarios primero, ¿sí? A eso se les llama heraldos, ¿sí? Entonces iban esos heraldos, iban esos emisarios y empezaban a decir, miren, empiecen a pintar sus casas, empiecen a poner las cosas en orden porque va a venir el emperador y tienen que hacer esto y tienen que hacer esto otro y a ver si van arreglando esto, ¿verdad? Y si tiene perro, amárrelo, no vaya a causar algo por ahí. Y, ¿sí me explico? Y empiecen a poner orden porque por aquí va a pasar, ¿sí? Y empezaban a hacer ajustes. Pero miren, con la venida de Él van a tener estos beneficios y antes de que Él venga, como hacen muchos políticos, ¿sí? Va a venir el presidente municipal que no sé qué y nunca limpian las calles los del municipio, ¿verdad? Bueno, pues ese día la limpiaron porque iba a llegar alguien por ahí. Entonces les anunciaban los beneficios, les anunciaban las responsabilidades, las condiciones, ¿sí? No pierda eso de vista. Eran buenas noticias, ahí va a venir el emperador, hay buenas noticias, pero al mismo tiempo de buenas noticias hablaba de condiciones. ¿Me está siguiendo? Eso era el entendimiento. Entonces cuando en los tiempos del Señor Jesús, Él dice, este es el evangelio, ellos entendían perfectamente que ya estaba hablando de un gobierno que viene y de un gobernador que ejerce gobierno, que ejerce dominio y que demanda responsabilidades, pero que provee privilegios. Ese es el sentido de evangelio, ¿sí? Ese es el sentido de la palabra evangelio. Ahora, si nos vamos un poquito más para adelante, ahí al versículo 14 y 15, se lee así, ahí de Marcos. Dice, después que Juan había sido encarcelado, esto es de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea. Mire, eso hago una pausa muy rápida ahí, pero es muy importante que mencione Galilea a la entrada, ¿sí? Porque ahora sí que ese fue el centro de operaciones. Era la región en donde estaba su cuartel general, ¿verdad? Él iba, venía y muchas cosas, muchos de los acontecimientos, de los milagros que menciona Marcos, que es el evangelio que más milagros menciona de todos, ¿sí? La mayor parte son en Galilea. Entonces es muy importante. Ven qué rico y qué riqueza cuando vamos a los detalles, ¿no? O sea, se le va tomando, yo no sé ustedes, yo le voy tomando más sabor, ¿sí? Entonces dice, vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿Qué llegó haciendo? ¿Predicando qué cosa? El evangelio de Dios, ¿sí? Es decir, el evangelio venido de Dios o el evangelio sobre Dios. Ahí viene el rey, ¿sí? Hay que empezar a poner en orden las cosas porque ahí viene el rey, ¿sí? Y trae esto, la gente lo ubicaba, ¿sí?
Entonces estaba hablando acerca de esto y dice así, el Evangelio de Dios, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, es decir, la ocasión, el momento preciso, el tiempo señalado por Dios ya llegó. ¿Por qué? Porque era algo que ellos estaban esperando. ¿Sí? Lo estaban esperando distinto, de hecho, muchos lo siguen esperando de una manera muy distinta, por interpretaciones que le han dado. ¿Sí? No, es que nosotros lo entendemos así, pues así lo entienden, pero el tiempo de la venida del reino, dice, se ha cumplido. ¿Sí? Y decía, el reino de Dios se ha acercado, y ese es el título de este tema, ¿verdad? Es decir, el dominio universal de Dios, eso que ustedes han estado escuchando, ya llegó. Aquellas cosas que ustedes saben que están anunciadas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, porque a esas alturas no estaba escrito el Nuevo, no había nada del Nuevo Testamento, pero dice, todo lo que ha sido anunciado, es decir, la llegada del Rey con toda su actividad sobrenatural, ¿sí? Con toda esa actividad demoledora, antidemoníaca, por encima, sobrenatural, ¿no? Con un dominio aún sobre la naturaleza, ¿sí? Ya llegó. Es el tiempo en donde va a estar una vida inmaculada, su muerte, la resurrección, ya llegó. Porque ellos en la palabra hablaba de esto, de la venida del Mesías y que viviría de una cierta forma, que moriría de una cierta forma y que resucitaría al tercer día. Dice, ya llegó el tiempo, ya se cumplió, ya está aquí, ¿sí? La llegada del nuevo pacto, sí, ese que está ahí en las Escrituras, ya se ha cumplido ese tiempo, ya llegó, ¿sí? Esa determinación de acabar con todo el mal que entró en su creación por el pecado, ya llegó. A partir de este momento ya trae ya clic o tic-tac, como quiera, ¿verdad? Ese reino, dice, ya llegó y yo estoy a cargo, dice el Señor. Ese es su evangelio. ¿Sí? Entonces viene y dice lo siguiente, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Fíjense que no dijo otras cosas. Arrepiéntanse y crean en el evangelio, ¿verdad? Esto nos va a llevar más de un tema, solamente esto que acabo de decir ahorita. Arrepiéntanse y crean en el evangelio tiene un sinfín de detalles a revisar. Entonces, hay tres cosas que se resaltan en este pasaje. Lo primero, dice, el tiempo se ha cumplido. Miren, hacía una clase de hermenéutica express. Para nosotros, cuando escuchamos la palabra tiempo, lo relacionamos con ¿qué? La hora, ¿verdad? O sea, el tiempo, la fecha, y está bien, porque eso quiere decir. Pero en el idioma griego hay dos palabras distintas, ¿sí? Muy distintas para definir tiempo, ¿sí? Una de ellas es la palabra cronos, que es de donde viene el cronómetro. ¿Qué quiere decir cronómetro? Pues es la medida del tiempo, es la medición del tiempo. ¿Estamos aquí? Eso es tiempo, eso es cronos. Pero aquí la palabra, cuando dice el tiempo se ha cumplido, esa otra palabra es la palabra kairos, ¿sí? Que habla de el tiempo oportuno o el tiempo decidido por Dios. Son dos cosas bien distintas. Hay cosas que dice, bueno, pues ahora sí que en el principio creó Dios, empieza el tiempo, ¿sí? Pero hay tiempos de Dios. Es decir, hay tiempos en donde Dios dice, es ahorita, es ahorita o no es, no, o ya no va a ser. Y eso es cosa muy importante que nosotros entendamos aquí, porque muchas veces pensamos que cuando vemos en la Escritura, cuando la Escritura nos dice, como en esto, el tiempo ya llegó, ya es hoy, no es una fecha, no es una fecha que Dios estaba esperando, decir, para tal fecha. Son las condiciones que Él en su soberanía y en su omnisciencia determinó. Ahí va a pasar. Dice, bueno, ya está aquí. Eso ya se cumplió. Entonces, lo segundo es, el reino se ha acercado. Que mis amados, el hombre no se puede acercar al reino.
¿Quién se acercó? ¿El hombre al reino o el reino al hombre? Acuérdense, ¿verdad? En Navidad vimos, ¿se acuerdan lo que dice el profeta Isaías cuando viene la anunciación? ¿Cuál es el nombre que le da? Y su nombre será Emanuel. Dios con nosotros, Dios viniendo a nosotros, es exactamente lo mismo. Es el reino viniendo, el reino se ha acercado. Y lo tercero, dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Sí? Es decir, esa es la única respuesta que el rey acepta. Eso es lo único. Pero ¿cómo puedo responder eso? Crean y arrepiéntanse y crean. Ahorita vamos a hablar de eso porque son las dos caras de una misma cosa. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar para allá. Entonces, otra vez, las palabras del reino de Dios, el reino del Mesías, eran palabras muy conocidas por el pueblo en el lenguaje profético, ¿no? En el lenguaje escatológico, eran cosas que ellos veían y de hecho algunos los están esperando y hay cosas que tienen que ver que otra vez veremos más adelante. Sí, pero el reino milenial, bueno, pero para eso estamos hablando de escatología. Entonces para ellos era la venida del Mesías, la venida del, pues le está diciendo, pues fíjense que ya llegó, ¿sí? Entonces las dos primeras cosas indican que algo ya tiene cumplimiento, ¿sí? Las dos primeras cosas ya tienen cumplimiento, ¿sí? De ese tiempo, repito, establecido por Dios para entrar en esa esfera, en ese ámbito en donde Él va a actuar y en donde debe ser obedecido, ¿sí? Donde debe ser obedecido. Por lo tanto, viene una instrucción bien directa del Señor. Y dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Otra vez, repito, estos son inmanentes. Estas dos cosas son inmanentes, o es decir, no se pueden separar. ¿Sí? No puede haber una cosa sin la otra, una cosa lleva a la otra. ¿Estamos aquí? Y ahorita vamos a ver cómo es que va esto. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, ya llegó el rey, ¿sí? Y con él su reino. Ya llegó el rey y con este rey aquí está su gobierno. Y solamente hay dos opciones, o lo aceptas o lo rechazas, pero no hay nada en medio, ¿sí? O se está adentro o se está afuera, pero el tiempo ya es ahorita. El tiempo es ahora mismo. Digo, para aquellos que piensan que pueden postergar al llamado del rey, porque el rey mismo está diciendo, el tiempo ya se ha cumplido y el reino ya está aquí. ¿Me está oyendo? Voy a empezar a dar estos pasos. Cuando alguien en este momento, ahorita, si usted no está en Cristo, si usted no ha sido redimido, ¿sí? Hay un reloj sobre su cabeza que está haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero está fuera de ese reino, ¿sí? Y como lo vamos a ver más adelante, hay una parábola que el Señor dice, ¿verdad? Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario cuando vas de camino a ver al juez. Ponte de acuerdo en el camino. Y ese tiempo es ahorita. Y el adversario, pues no es el diablo, porque ¿qué se va a andar poniendo de acuerdo con él? ¿Me está escuchando? En este caso el adversario es Dios. O sea, llega a los términos, ponte bien, el camino es la vida. El asunto, mis amados, es que ¿quién le dice que va a vivir al rato? ¿Quién le garantiza? A nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ustedes, hijos, ¿quién les garantiza? ¿Sí? ¿Quién les asegura que el día de mañana van a vivir y que no se van a despertar delante del juez en donde ya no se puede hacer nada? ¿Me está escuchando? Y eso va para todos. Pero luego, como jóvenes, a veces no pensamos, no nos gusta pensar en esas cosas, pero es algo muy real. Y como padres debemos de considerarlo. ¿Sí? No hay labor más importante.
Antes de pensar, ay, que se porte bien, antes de que se le quite lo latoso, que se le quite lo pecador. ¿Estamos aquí? Antes de que se le quite lo latoso y lo mal portado, que se le quite lo hijo del diablo que es. ¿Me está escuchando? ¿Es fuerte? Pero es la realidad. En la antigüedad, cuando un rey ponía sitio a un lugar, enviaba mensajeros. Miren, hasta está en la Biblia. ¿Sí? Está ahí en Ezequiel, en Isaías. Es más, y no solamente en la Biblia, también hasta está en el Museo Británico. Está ahí todo un bajo relieve. Sí. Que ahí viene el rey de Asiria y venía arrasando con todos. Y llega, y miren, esto es lo que hacía un rey, ¿sí? Llegaba, iba a tomar una ciudad, ¿verdad? Normalmente iban sobre algún enclave, una ciudad fortificada, porque eso representaba, si ya tomo aquí, ya controla una determinada área, ¿sí? Entonces llegaban, se plantaban, le ponían sitio, se ponían alrededor, montaban todo el aparato de guerra, ¿verdad? Se ponían ahí, hacían su despliegue, y el rey les mandaba un mensajero o les mandaba unos mensajeros, ¿verdad? Como lo hizo Senaquerib, ¿lo dije bien? Senaquerib, siempre me equivoco con esa y me equivoco con la de cónyuge o cónyuge, siempre me equivoco ahí, pero bueno, y les manda mensajeros, ¿verdad? Y les dice, no, miren, todos los demás reinos han caído. Mejor entréguense, dennos gente, ¿verdad? Dennos para que sean soldados nuestros. Nosotros los vamos a cuidar. Y eso es lo que hacían. Llegaba un rey, se plantaba y les decía, básicamente, ¿verdad? Les daba condiciones para rendirse. Ajá. Entonces, a cambio de esas condiciones, si ellos accedían a esas condiciones, entonces ellos iban a quedar cubiertos por su autoridad, por su reino. Mis amados, nuestro Dios es un buen rey, pero también pone sitio. ¿Sí? Y ese es el tiempo. El tiempo se ha acercado, es decir, el rey ya llegó y a mí me gusta verlos así. Y como no me dice que no lo vea, pues yo lo veo. Pero así, o sea, como que llega y se plantan y dice, ya llegué. Y estas son las condiciones para que los proteja. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sí? Entonces ahí está enviando ese mensaje. Y ahí está ese mensaje. Entonces les dice, bueno, mira, si de aquí a tal tiempo así decían los reyes. A ver, ¿cuál es la respuesta de ustedes? No, pues vamos a pelear. Bueno, entonces no aceptaron las condiciones de la rendición, pues los voy a aniquilar. Y los aniquilaban. ¿Sí? Y destruían todo lo que pudieran destruir y todo lo que pudieran llevarse, se lo llevaban, incluido la gente. Era un botín precioso. Ya luego los tenían ahí ellos, pues los trabajaban, los mandaban a los mercados de esclavos y todavía se da algo de eso, en algunas partes. Así de sencillo. No tiene salida. O te rindes o te aniquilo. Y es lo que está haciendo el Señor. Se oye fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Dios? Bueno, pues de manera muy sencilla, el Evangelio de Dios es esa verdad que procede de Dios para salvación del ser humano. Así de sencillo. Son las condiciones que Dios da, es el mensaje que Dios da, en donde Él está diciendo, esto es lo que demando para salvarte. ¿Sí? Yo tengo el deseo de hacerlo y tengo no solamente el deseo, tengo el poder de hacerlo y nadie más puede hacerlo, solamente yo. Y estas son mis condiciones. ¿Sí? El Evangelio, mis amados, es lo que expresa la voluntad de Dios de salvarnos, pero también el medio que Él mismo ha provisto para salvarnos, para llevar a cabo esa obra de salvación, y ahora nos la está comunicando. ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Me están siguiendo o no? Por eso nos dice en Romanos 1:16, si lo quiere abrir, porque después vamos a ir allí y lo vamos a ver
No hoy, pero después lo vamos a ver con muchísimo más detalle. Lo vamos a desglosar, pero van a ver qué rico va a estar. Estamos cocinando ahí. Porque no me avergüenzo del evangelio. Fíjense. Vergüenza o avergonzarse tiene distintos sentidos, ¿sí? El sentido que tiene aquí, lo que está diciendo es, no hay ninguna afrenta, no hay ninguna confusión pública que señale que algo esté mal con el evangelio, ¿sí? Antes era avergonzar, era algo que se hacía, de hecho era parte de un castigo también, ¿sí? Cuando alguien, pues, había robado, por ejemplo, ¿verdad? Y le había robado a varios, se les habían desaparecido las gallinas, ahora que los huevos están tan caros, ¿verdad? ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y que lo agarran. Bueno, lo que hacían es, convocaban a la gente, ¿verdad? Y llegaban y lo avergonzaban públicamente. Es decir, fue tú nos dejaste sin desayuno, ¿verdad? Uy, y esa gallina, bueno, era la gallina vieja, pero ya le teníamos puesto el ojo para un caldito que teníamos. Y así, ¿verdad? Y nos dejaste sin comer y hiciste esto. Y la gente lo injuriaba. Ya después le daban sus azotes, pero la gente lo injuriaba y era avergonzado. Lo que aquí está diciendo es, no me avergüenzo del evangelio. O sea, no hay nada de malo en el evangelio. Lo que está diciendo es, Dios no nos deja abajo, hermanos. Dios no se niega a sí mismo. No hay nada que avergüence, es lo que está diciendo. Es tan limpio, es tan perfecto que no hay nada que lo avergüence. No hay nada malo que se pueda decir en contra de él. Qué maravilla, ¿no? O sea, no hay nada malo que se pueda decir de algo que viene de Dios. Pueden decirlo, pero que tengan razón es otro asunto. De hecho, lo hay, ¿no? ¿Quién lo dice? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Qué es el evangelio? Ahora, ¿qué es el poder de Dios? Lo que habla es la capacidad de Dios mismo para salvar. Es decir, Él es el único, insisto, Él es el único que puede hacerlo. Entonces, el que rechaza el evangelio, rechaza la capacidad del único que puede salvarle, del único que puede librarle. Por eso el énfasis, crean en el evangelio. ¿Sí? El evangelio tiene consecuencias eternas. Se origina en Dios porque es el evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces tiene consecuencias eternas. Miren, nosotros aquí como creyentes podemos, o las personas, ahorita lo voy a poner así de manera general. ¿Sí? Una persona puede tener buenas decisiones aquí en esta vida, hacer un buen negocio y le va a ir bien y le puede ir bien el resto de su vida. O puede tomar una mala decisión y le va a ir, es decir, esa mala situación para él se va a acabar cuando él muera. Para él, ¿verdad? Dependiendo del calibre de cosas, a veces ya le queda el problema a las generaciones que vienen. Pero para él se acabó. Y si no está en Cristo, pues empezó uno peor. ¿Sí? Pero en este caso, pues para un creyente hay cosas que, vamos a decir, ya soy creyente y puedo quizá haberme equivocado, pequé, tomé malas decisiones, hubo algún impacto en nuestra vida, sí. Pero eso tiene que ver con esta vida nada más. Pero el evangelio, mis amados, tiene consecuencias eternas. Por un lado está una seguridad de salvación para el que cree. ¿Sí? En Juan 10:28 dice así: yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Fíjense bien, lo que está diciendo. Hace unos días le comentaba yo a Rocío que este versículo a mí me persiguió, ustedes no saben cuánto tiempo. Ya luego les platico. Pero fue de más de 3 años, todas las noches esto me golpeaba la cabeza. Así andaba, imagínense. Pero bueno, esa es otra historia. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Vean la declaración que hace el Señor.
y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No le da gracias a Dios por esa seguridad? ¿Sabe quién es nadie? Ni tú. Ni tú mismo. Nadie. Por el otro lado, hay una condenación perpetua para todo aquel que rechace su evangelio. ¿Sí? En Juan 3:36 se lee así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Póngame atención. O sea, aquí esto es muy importante. Ahora sí que vamos a tejer muy fino. Cuando dice el que cree en el Hijo, ¿a qué se está refiriendo? A todo aquello que el Hijo dijo, al Evangelio del Hijo, al Evangelio de Dios. ¿Me está siguiendo? Oye, no, pues es que yo sí creo en Cristo. Y bueno, entonces, ¿y luego? Pero no tengo ni idea de lo que dijo, pero no, sí, pues es que es una buena persona, ¿no? Entonces, no, yo sí confío en él, pero tenemos que tener presente, otra vez, fe es confianza en lo dicho, por eso es arrepiéntanse y crean en él, crean en el Evangelio, en esto que les estoy predicando. Por eso, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Se fijan? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No dice que la ira de Dios vendrá, dice que la ira de Dios ya está. O sea, la condenación ya está. A eso vino Cristo, hermanos. No vino para ver cuántas buenas hacemos y cuántas malas y al final hacer un balance. ¿A qué vino el Hijo? A salvar todo lo que se había perdido. Por eso Él dice, yo no vengo a condenar a nadie. Yo vine a salvarlos. ¿A quiénes? Al que cree. ¿Sí? Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida. No es de que si crees, bueno, vas a tener. No. Es, crees, tienes vida. Y esa vida, pues yo se las doy. Y esa vida que tú me diste, Señor, que nadie te la va a quitar, tranquilo. Pero si el otro, no, pues yo no creo. Y fíjense cómo recuerden que creer y obedecer van ligados. ¿Sí? Obediencia es evidencia, ¿sí?, de fe. Por eso dice, el que no obedece al Hijo, ¿sí?, porque eso es lo más textual. Creo que Reina Valera dice el que rehúsa o que rechaza. Rehúsa, ¿verdad? O sea, no quiero. Ese es un rehúse en las competencias, por ejemplo, de salto en caballo. Eso es algo muy penado. ¿Sí? Ya ven que van brincando y unos obstáculos más altos, otros más bajitos, así. Pero ¿cuántos les han visto que ahí va el caballo y va el jinete y van tic, 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 y va a brincar y el caballo ¡toing!, se frena y el jinete sale volando, ¿verdad? O que iba a brincar y a eso se le llama rehúse. Y eso es muy castigado. Es decir, si un caballo hace un rehúse, ese jinete ya perdió. O sea, ya está fuera de la competencia prácticamente. ¿Sí? Bueno, rehusar al Hijo de Dios es no obedecer al Hijo de Dios. Y al no obedecer al Hijo de Dios, pues la condenación que ya estaba permanece. No es algo que le puso, no vino a condenar, vino a quitar esa condenación a todo aquel que cree. ¿Estamos aquí? Entonces viene esa instrucción, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y el término sencillamente quiere decir cambien de mentalidad, dejen de pensar como lo están pensando. En Mateo 21-28 se los leo, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Se los leo, dice así: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y se fue. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Porque este ejemplo que cita aquí el Señor, de este hijo,
pues que primero dijo, no iré, dice que después se arrepintió y fue. Y ese es un excelente ejemplo del verdadero sentido que tiene este vocablo de arrepentirse. ¿Sí? A el otro le dijo, oye hijo, va a trabajar. Él dijo, ahora sí que como el Chapulín Colorado, sí voy. Y nunca fue. Entonces, ¿cuál de los dos obró rectamente? A lo mejor el primero dijo, no, no voy. Pero no, es que yo me alineo con lo que papá dice. Yo quiero honrarlo. O sea, da el sentido de la palabra arrepentirse. Arrepentirse, para empezar, no quiere decir deja de hacer lo que estás haciendo. Porque muchos te dicen eso. Miren, yo lo enseñé, ya me arrepentí. Es que arrepentimientos tú vas así. Vas en esta dirección y arrepentimientos me arrepiento. ¿Sí? Me acordé de eso, de ese tiempo. De los militares. Eso es dar una media vuelta, 180 grados. Es dejar de hacer lo que estás haciendo. Tú ibas en una dirección, te bajas del camión, te subes y te regresas. Eso es arrepentimiento, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no está diciendo deja de hacer lo que estás haciendo. Arrepentimiento es deja de pensar como estás pensando. Y ahorita vamos para allá. ¿Sí? Por eso es que la llamada que encontramos nosotros aquí en el Nuevo Testamento al arrepentimiento no es una invitación a autocondenarse. ¿Te llamo al arrepentimiento? Sí, estoy bien mal. O sea, no es a reconocer que se está mal. Ay, sí, yo hice esto y está bien mal, pero lo sigues haciendo. Es que yo reconozco que sí está mal. Pues sí, lo está reconociendo. ¿Sí? Pero, ¿qué es arrepentimiento? Es un cambio en la mentalidad que lleva o que promueve a un cambio de vida aquel que ha creído. O sea, a ver, yo estoy caminando para allá y me dicen, esa no es la dirección. Llevo un rumbo, esa no es la dirección. No, ¿cómo no? Yo estoy seguro que sí, y sigues avanzando. ¿Cuánto les ha pasado eso? A ver, hombres, ¿a cuántos les ha dicho su esposa? Estamos perdidos, mejor pregunta. No. Lo que pasa es que quería, y anda uno más perdido que, ¿verdad? Que la oveja que dejó a las 99, ¿verdad? Y se fue ya por allá. Hasta que dices, ya pusiste el Waze, ¿no? Ahí, sí, ya me di cuenta que no voy en la dirección correcta. ¿Sí? Voy a cambiar el rumbo. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar el rumbo? ¿Qué fue lo que hizo? Ya me di cuenta que no voy a la dirección, es decir, le creí al Waze. ¿Sí? O al Google Maps, lo que quiera. ¿Sí? Porque hay otros que todavía se ponen y se pierden más, ¿verdad? No, lo que pasa es que esta cochinada no sirve. Yo sí sé, ándele pues. Y no les voy a decir, levanten la mano los que... Van a borrar esa aplicación ahorita, ¿verdad? Entonces, o sea, es ver, mis amados, es ese cambio de mentalidad que va de acuerdo con esta verdad, ¿sí? Es decir, ya no vivo igual, eso es el evangelio y ese es el arrepentimiento. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, es que lo que Dios dice esto, sí necesito salvación, ok, hago ese cambio, porque miren, el Señor mismo nos llama a depositar toda nuestra confianza en Él. De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? No que crea, no, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de sencillo. Y esas son palabras del Señor. O sea, confíen en mí, pongan su confianza en mí, soy digno de confianza en lo que les diga, hagan caso en lo que les diga y van a estar bien.
Por eso el arrepentimiento, póngame atención en esto, por favor. Mucha, mucha atención. Mire, que esto se le quede grabado. Si otras cosas, si el rehúse no se le quedó, que esto se le quede. El arrepentimiento se da como resultado de creer en Dios. ¿Está escuchando? O sea, yo tengo que escuchar lo que Dios dice y yo ahí creo o no creo. Entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios, dice, bueno, hay unos que se creen mucho, pero bueno, el asunto es esto. Lo estoy parafraseando, ¿sí? Pues el Señor nos mandó a predicar el evangelio y que se salve el que cree en él. Yo no, ya de ahí en fuera yo no sé. No, voy a poner que sí, porque ya había tenido muy mala experiencia en Atenas. Dice, me voy a lo básico. Este es el mensaje. Crees en él, te salvas. No crees en él, sigues en condenación. Y esto es, mis amados, ¿sí? Otra vez, el arrepentimiento se da como resultado de creer en Dios. Es decir, o creo en Dios, o afirmo que Dios es veraz, o lo acuso que es mentiroso. O sea, si Dios dice, esto es así, ya está el pago por tus pecados, solo cree, pon tu confianza, no estés apoyándote en tus obras, ¿verdad? No pienses que porque tienes o porque no hiciste o porque dejaste de hacer. No es por ahí, pon tu confianza aquí. ¿Me están siguiendo? O sea, no puede haber arrepentimiento si no hay fe. Y la evidencia de la fe se muestra en el arrepentimiento, en lo creído, en creer en aquello que Dios ha dicho, ¿sí? Por eso es más sencillo eliminar a Dios de la ecuación. Pues no existe, ya no dijo nada y pues ya me quito de problemas. Y ahorita voy a entrar por ahí, ¿sí? Pero fíjense qué grave, el evangelio es uno. Está lo que dice el Señor. Hay dos opciones, o le crees o no le crees. ¿Le crees? Bien. ¿Sí? ¿No le crees? ¿Le crees? Nos protege. Si yo le creo, me protege, me mete en su reino, me gobierna y está bien. Y todo lo que Él me pida está bien. No es como los otros reyes. Él es un rey bueno, Él es un rey justo, Él es un rey santo. ¿Sí? Pero si no, bueno, entonces nada más me está diciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. La ira ahí está. Y se va a llegar el momento en que se va a tener que ejercer. O sea, la condena, miren, es como esto. La condena ya está dictado. Pero cuando muchas veces está una condena y se tiene que ir a aprender a la persona, ¿verdad? A que se ejecute ese dictamen que el juez ya dio. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Y es a partir de ese momento, dice, ok, a partir de este momento se cumple esto, agárrenlo y métanlo al bote. Y ahí se queda. ¿Por cuántos años? Pues son todos los que, o a reparar todo, esa es la condena, ¿sí? Entonces ahorita escuchen amados, el reino ya llegó, pero es un tiempo de gracia, póngase bien con él. Amigos que nos escuchan, hijos, si no se han entregado al Señor, pónganse bien con Él hoy. ¿Sí? ¿Por qué decimos que el arrepentimiento se da como el resultado de creer en Dios? Porque ¿de qué se arrepiente alguien que no le cree a Dios? O sea, porque muchas veces pensamos, bueno, pues es que me voy a arrepentir de todo el montón de cosas que he hecho. Bueno, ya habrá tiempo para eso, porque de muchas barbaridades ni nos acordamos, ¿verdad? Pero por eso el Espíritu Santo nos va a convencer o nos va a acusar de pecado, no dice pecados, es de pecado. Uno, incredulidad. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿de qué se arrepiente alguien? ¿Con qué homologa? ¿Con qué hace el mismo mensaje? ¿Con qué dice, ok, yo estoy de acuerdo? Es decir, porque creo, me arrepiento, porque confío en lo que Dios dice.
Porque confío en que Dios no es mentiroso, por lo tanto, dejo de pensar como lo hacía y alineo mi argumento con el argumento de Dios. Y ahora mis acciones, ¡fum!, se alinean con el argumento de Dios. Entonces yo ya dejo de hacer aquello que estaba haciendo, que es contrario a lo que Dios establece. Pero ya es, el cambio es más profundo. No sé si lo están viendo, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, arrepentimiento es esencial para la salvación. Déjame ver cómo voy de tiempo. Arrepentimiento es esencial para la salvación. Es decir, nadie puede salvarse sin arrepentirse, porque eso muestra que no ha creído en el Evangelio. ¿Me está siguiendo? Y arrepiéntete. ¿Y de qué me voy a arrepentir? Si yo no soy mala persona. Yo no quiero hacerle mal a nadie. A mí no me gusta hacerle. Es más, le hago más bien que todos ustedes cristianos juntos. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Sí, pero si sigue pensando de la misma manera, que no necesita ser salvado o que todavía no es su tiempo, ¿verdad? Pues yo les quiero decir que el único camino es creer en Jesús y el tiempo ya se cumplió. Sí. Entonces, fe y arrepentimiento, otra vez, son dos caras de la misma moneda. Si quita una, la otra desaparece. Entonces, la práctica, fíjense, quiero mencionar esto. ¿Sí me aguantan hora y media más? Había una práctica muy usual, o hay, y ahorita les va a brincar algo aquí, de meter el concepto de pena y de dolor en el corazón, ¿verdad? Con arrepentimiento, es decir, que el arrepentimiento yo tengo que sentir que estoy compungido, tengo un dolor así y me tengo que sentir mal. ¿Han escuchado eso? Ok. Bueno, esa práctica, ¿sí?, tiene gran culpa en la confusión que existe en mucha gente. Y sin temor a equivocarme, es que pocos errores como ese han causado tanto impedimento para que muchos se salven. ¿Sí? Es decir, esa costumbre de exigirles dolor de corazón antes de que escuchen el Evangelio. Porque muchas veces se le dice, es que tú estás bien mal. Mira, tú eres borracho, mujeriego y jugador. Y aparte, a tu mujer la traes como punching bag, ¿verdad? La agarras de costal ahí. Y luego se te atraviesa hasta el perro, te lo surtes. Eres terrible. Y el otro, pues sí. Ah, bueno, pues entonces arrepiéntase. Pero no le han hablado del Evangelio. No le han dicho para qué vino Cristo. Le dijeron, eres un terrible pecador. Y muchas veces se queda el asunto ahí. Y la mentalidad de, pues es que yo no soy tan malo. O sea, yo en la vida he dicho una mala palabra, nunca me he puesto un cigarro en la boca, nunca me he emborrachado, es más, me revuelve el estómago. Soy un ejemplo como estudiante, no le desobedezco a mis padres, a veces sí, pero ahí estoy. Yo no necesito. ¿Tendrá que arrepentirse o qué? Pero tiene que creer el Evangelio, tiene que saber lo que Dios dice, tiene que saber cuál es el Evangelio del Señor. Entonces, ese dolor, ese compungimiento, mis amados, son emociones que no pueden producirse a voluntad. Y a veces se manipula en ese sentido. Entonces yo puedo empezar, y me voy a acordar, y me empiezo a golpear yo solito. Y sí, fui muy malo, esto que hice fue muy terrible. ¿Sí? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿A cuántos han visto en el altar ahí? Y sí, y ahora sí que pura terapia de choque. Es pura terapia de choque. Se los terapean, ¿sí?
Y eso, mis amados, como eso no puede producirse, escuche bien, no puede producirse, se puede manipular, pero no se produce a voluntad. Entonces es un error muy serio eso, y da paso a otro error también muy serio, porque desorienta a la persona. Entonces dice, pues es que yo no siento nada, o sea, pues es que a mí no me duele. ¿Qué ha sido muy buena persona o qué? Pues normal, pero lo que les digo, ¿no? O sea, no, pues yo no quiero hacerle daño a nadie. Y pues yo, mira, tú llegas más tarde al trabajo que yo, somos compañeros y tengo años viéndote. Es más, tú hasta te robas los clips y el lápiz de la oficina. Yo te he visto y te dices cristiano. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A ver, salúdenme. Y eso es un error gravísimo, hermanos. Porque otra vez, ¿verdad? Ya se le hace a esa persona, ya es solamente, bueno, pues a mí no me duele. Pero entonces ahora se busca, y aquí viene esa manipulación, de que mire dentro de sí mismo, que fije su mirada en su interior, que haga una introspección y ponen su mirada en Él en lugar de poner su mirada en Cristo. Entonces hacen que la salvación dependa de sentimientos en lugar de la fe en el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y aquí, en esto, los latinos nos pintamos solos para eso, porque nos encantan las emociones fuertes. Perdónate a ti mismo. No, es que yo no me he perdonado a mí mismo y yo hice esto, yo no me he perdonado a mí mismo. No seas arrogante, ¿qué te vas a perdonar a ti mismo? Pídele perdón a Dios y al que ofendiste y restaura. Entonces, tanto, ¿de qué estamos hablando? No, es que sí, no, arrepiéntase, pero tienes que creer. ¿Me estás siguiendo, hermano? Entonces, esto debo decir que se da, que es muy normal en las terapias psicológicas, ¿sí? Hay algunos que insisten en las regresiones, el recordar el daño que causaron, sí, las lágrimas. Acuérdate, ¿verdad? Cuando le apachurraste el gato a tu hermanita, sí, pero teníamos 5 años, sí, pero le dolió mucho. Y acuérdate del gato, cómo hacía, miau, miau, el pobre gato. Y yo, ay, sí, mi hermanita, siempre quedó traumada. Por eso a partir de ahí, y la ves y se quedó así. Yo tengo la culpa de que esté así. Sí, tú tienes la culpa. No, pero es que... Ahorita nos reímos, pero le puedo contar historias de terror, de manipulación en ese sentido dentro de las iglesias y dentro de las famosas campañas evangelísticas o de los retiros, ¿verdad? Es un terrible error y eso lo hace mucho el G12 y otros grupos en sus famosos retiros. Entonces, mis amados, bueno, la Biblia, vamos a ahondar en eso. O sea, ciertamente cuando uno reconoce, he escuchado, he puesto, o sea, creo lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Y ese arrepentimiento, ay, bueno, pues sí, efectivamente, muchas veces va acompañado de un dolor. Sí va acompañado de un dolor, pero no es depresión. Y después vamos a hablar más de eso. Se los menciono rápido. En 2 Corintios 7:10 dice, o sea, se nos dice ahí que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento. Sí, el hecho de decir, oye, yo todo el tiempo había creído que yo me sentía tan justo y ahora sí que yo puedo salvarme y yo no necesito... Y Señor, y como cantamos hace un rato, ¿verdad? Híjole, tus manos clavadas por mí, tu costado traspasado por mí, tú fuiste crucificado por mí, yo pensando que no necesitaba de eso. Por supuesto que produce dolor. Es decir, no, yo voy a confiar en ti, yo voy a poner mi confianza en ti, Señor. Y ya no quiero vivir para ofenderte, quiero vivir para agradarte. ¿Sí? Es decir, existe eso que nos conduce a un cambio de mentalidad. ¿Estamos aquí? No a la depresión, sino a un cambio de mentalidad y por lo tanto a accionar distinto. Lo otro es remordimiento.
pero siguen las mismas. Y aquí voy a terminar con esto. ¿Sí? ¿Quién necesita de arrepentimiento y fe en Cristo? ¿Sí? ¿Quién y por qué necesita ser salvo? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que todos, ¿sí? Y no es porque sea una mala persona, como mencionamos hace rato, es porque eres ser humano. ¿Me están escuchando, hijos? ¿Están escuchando todos? Papaces, mamaces, ¿me están escuchando? ¿Sí? Es porque eres ser humano necesitas salvación, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron, es decir, en Adán, y nos enseña la Escritura, en Adán pecaron todos, es decir, todos sus descendientes, toda la humanidad. Por eso, amados, si yo afirmo que vengo del mono, elimino el problema del pecado. Qué sencillo, ¿no? Y solamente soy un animal superior que razona, pero yo no, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues, ¿cuál maldad? Adán ni lo conocí, es más, ni sé si existió. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, pues, yo soy descendiente del mono, entonces se puede autogobernar y hasta creerse Dios, el mono ese, fíjense. Y ahí anda haciendo sus monerías, ¿sí? Y lo malo que lo haga, ¿verdad? O lo malo que él haga, pues es por culpa de otro, por las circunstancias. ¿Por qué hiciste eso? No, pues porque tú hiciste acá. Oye, ¿por qué me ofendiste así? Ah, porque si tú no me hubieras hecho esto, yo no te hubiera hecho. Entonces tú tienes la culpa. ¿Sí? ¿Y por qué te fuiste con otra? ¿O por qué te fuiste con otro? Pues porque tú no me atendías. O sea, tú tienes la culpa. ¿Me estás siguiendo? Entonces se elimina la moral, se elimina la conciencia, ¿sí? Que es eso lo que Dios, cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza, se lo puso eso. Por eso le dio una moral y le dio una conciencia, algo que los animales no tienen. ¿Sí? Voy a terminar con este hilado de perlas, ¿está bien? Así se le llamaba a construir un argumento muy sólido, formado o continuado de muchos versículos. Y Pablo hacía mucho eso, ¿sí? Pero eso le decían hilado de perlas. En Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 18 se lee así. Porque acuérdese, ¿quién necesita de arrepentimiento? ¿Quién necesita de fe en Cristo? ¿Quién y por qué necesita ser salvo? Bueno, la palabra de Dios nos contesta. ¿Están listos? Dice, ¿entonces qué? ¿Somos mejores que ellos? Dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado tanto a judíos como griegos que están todos bajo pecado. O sea, ahí era una discusión que había entre moralistas judíos, decir, no, a nosotros no nos va a pasar nada porque somos descendientes de Abraham y nosotros tenemos la Biblia. Y Pablo le está diciendo, sí, pero no obedecen. Entonces no hay diferencia entre uno y otro. Y por eso les pregunta, ¿somos mejores nosotros los judíos que los gentiles? Dice, de ninguna manera. La expresión es, ¿cómo se les ocurre? No, estamos iguales, dice, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, es decir, los gentiles, están todos bajo pecado, como está escrito. O sea, no le está diciendo Pablo, bueno, este es mi argumento. No. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay quien camine en rectitud absoluta delante de Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está hilando pasajes. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, lo que hay dentro de él es pura corrupción. Cuando se abre, pues huele a muerto. ¿Sí? Por eso les decía el Señor a los fariseos, si ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están muy bien, pero su interior está lleno de corrupción y de huesos de muertos. ¿Sí? O sea, lo que le está diciendo, el interior de ustedes está podrido.
Sepulcro abierto su garganta, engañan de continua con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición, lo que está diciendo aquí, esa es la condición del hombre natural. Esa es la herencia de Adán. Esa es la herencia de que el pecado entró en el hombre. O sea, ni aún no, pero yo no, no, a mí no me gusta la violencia y tengo buen aliento. Pues estás podrido por dentro, de todos modos. Estás podrido por dentro. ¿Estamos aquí? Quiero llegar a esta conclusión, es una declaración de un credo acerca del Evangelio de Dios, ¿sí? Lo vamos a estar viendo y después se los voy a mandar al chat, ¿está bien? Para que lo tengan ahí, porque los credos son importantes, hermanos. Los credos son importantes porque nos ayudan a recordar, nos ayudan a hilar verdades de la palabra de Dios. Por supuesto, cuando un credo es correcto, ¿verdad? Entonces se los voy a leer. ¿Están listos? Y con esto terminamos. Jesucristo es el Verbo encarnado, don de Dios y el único camino hacia Él. Por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo se ofrece perdón al ser humano y reconciliación y redención para todo lo creado. El arrepentimiento y la fe son imprescindibles como expresión de la total dependencia de Dios para recibir la salvación. ¿Sí? Quienes reciben el perdón son hechos hijos de Dios, y esta nueva relación filial lo capacita para obedecer. La nueva vida significa mantener y desarrollar esta relación con su Creador. Ella produce una nueva relación con sus semejantes y con toda la creación. No me perdí, ya. Está más chiquita la letra. Con toda la creación, mediado por el compromiso con el Señor y basado en la práctica del amor, la verdad y la justicia. A eso nos lleva el Evangelio, hermanos, a practicar esas cosas. ¿Cómo la ve? El reino se ha acercado. Mire, yo les voy a pedir que estén así como están sentaditos, nomás no se me duerman. Voy a pedir que cierren los ojos todos tantito. Y la razón de que los cierren es que no se distraiga y que le ayude a otros. ¿Sí son capaces de hacer eso? ¿Sí? ¿Cerrar los ojos sin dormirse? Pues algunos están así, diciendo todo que sí, ¿verdad? Que te vas a ir al infierno porque no estás arrepentido. Sí. Menos mal que, bueno, aunque hay montada de madera, pero tiene algo cojinadito todavía el de enfrente, ¿no? Entonces, por favor, todo ojo cerrado. Y ya no voy a seguir si no lo cierran todos. Hasta aquí, es más, hasta aquí llego si no lo cierran todos. ¿Sí? Póngame atención en la pregunta que voy a hacer. ¿Habrá alguien de los que están aquí que confíe en lo que Dios dice y ve su propia necesidad de arrepentirse y de pedirle a Cristo que le salve? Si hay alguien, puede levantar su mano, por favor, que lo reconoce en este momento. O sea, que tiene que decirle: sálvame, Señor. Levante su mano, que nadie lo está viendo. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Esto estamos hablando de que no ha nacido, si es que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pero levante su mano. Ok. Vamos a orar todos. ¿Está bien? Y yo no le voy a decir que
repita propiamente una oración y que por repetir una oración es salvo. Pero si usted es de estos que levantaron la mano, puede más o menos guiarse en esto que les vamos a decir, y los demás vamos a darle gracias a Dios por esto que se está produciendo en medio nuestro. ¿Está bien? Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escucharte y nos das la oportunidad de venir delante de ti y de poner nuestra confianza en ti y de creer en ti y de dejar de pensar de la manera en que pensábamos, que no necesitábamos salvarnos, Señor. Y gracias porque en tu evangelio tú nos dices que solamente tú nos puedes salvar, que solamente tú puedes quitar la condenación que está sobre nosotros, que ya existe, que tú eres el único. Te doy gracias por haber ido a esa cruz. Te doy gracias por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recibe tú todo el honor de nuestras vidas y con nuestro corazón te adoramos a ti y queremos vivir para ti. ¿Cuántos quieren vivir para el Señor? ¿Por qué no levanta ahí como estás? Así, levante sus manos y le empieza a decir y empieza a levantar su voz. Señor, yo quiero vivir para ti. Ese es el deseo de mi vida. Ese es el deseo de mi alma, es el deseo de mi corazón. Vivir para ti. Vivir para ti, Señor. Que tú gobiernes mi vida. Tú eres el Rey, tú has llegado, tú traes el reino. He escuchado, Señor, y estás trayendo delante de nosotros ese tiempo, esa advertencia, Señor. Te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, por darnos las condiciones de paz para venir y ponernos bien contigo. Te damos las gracias, Señor. ¿Cómo no viviremos para ti? Por supuesto que sí. Aceptamos tu ofrecimiento, abrazamos tu ofrecimiento y sí te decimos, Rey, ven tú, venga tu reino y gobiérnanos. Y sí decimos, venga tu reino, venga tu reino, venga tu gobierno sobre nuestras vidas, sobre todas las áreas de nuestras vidas, Señor, no sobre una que otra. Y en aquellas en donde yo estoy peleando y donde yo estoy gobernando, muéstrame y dime, aquí quiero que me la rindas. Y dame la gracia y haz tu obra en mí, Señor, para entregarte toda mi vida y todo mi corazón, todos los días de mi vida, hasta que tú tengas a bien llevarme a tu presencia, sea por el traslado o sea por la muerte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.